Vamos a continuar con las enseñanzas que hemos estado llevando a cabo. Estamos analizando Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, obviamente con con un contexto hebreo, ¿verdad? Lo más que se pueda, obviamente. Lo que estamos tratando de hacer. Esta es la parte número 9 de de esta serie, ¿verdad? No sé cuántas partes vayan a ser, ¿verdad? Estamos tomando párrafos, secciones de cada capítulo, porque se toma mucho tiempo, hermanos. Y creo que es bueno, ¿verdad? Pues obviamente, como les digo, no tenemos prisa en realidad. Podríamos en realidad estudiar el libro de Apocalipsis toda la vida, ¿verdad? Y sería de grande bendición, pero en esta tarde simplemente vamos a tomar aproximadamente una hora, si Dios lo permite, y vamos a seguir hacia adelante, ¿ok? Espero que nos acompañen. Antes de empezar, ¿verdad? Con la enseñanza, quisiera simplemente saludar a los hermanos ahí en Cuba. Hay ciertos hermanos en Cuba que nos han estado siguiendo en las enseñanzas y pues pedimos que el Señor los bendiga y los cuide y les dé fuerzas. Yo sé que la situación en Cuba es bien difícil ahorita en muchos aspectos y pedimos, ¿verdad? Pedimos en sí por la paz de Jerusalén, que está sucediendo todo allá, ¿verdad? En Israel también, la guerra que continúa, pero también pedimos por nuestros hermanos en todo el mundo, ¿verdad? Y en este caso, pues, he hablado con varios hermanos de Cuba, ¿verdad? Y es una bendición. Saludos y les mandamos un abrazo también. Hace 15 días estuvimos hablando sobre el mensaje a la congregación en Sardis. Amén. Estuvimos hablando de ciertas cosas ahí. Hablamos de la condición de Sardis, el pasado, lo que había ocurrido en esa congregación y en esa ciudad, ¿verdad? Anteriormente el Señor utiliza lo que sucedió en la historia para aplicar el mensaje, ¿verdad? Y en este caso también vamos a estar mirando el mensaje de Yeshua a la congregación a Filadelfia. Amén. Y hay ciertos puntos claves ahí que nos llaman la atención. Por ejemplo, la llave de David, ¿verdad? Es una clave, es algo que nos llama la atención en esta carta. El hecho de que han guardado la palabra, es decir, los de Filadelfia, los hermanos en Filadelfia, guardaron la palabra de Dios. Vamos a ver qué significa también. Ya vimos la sinagoga de Satanás anteriormente, pero aquí lo menciona una vez más y menciona que se le dará a Yeshua, dice que él va a tener un nombre nuevo, ¿verdad? No vamos a hablar de todo, simplemente vamos a tocar ciertas fases, pero esas son los puntos, frases, como lo quieran ver, que nos llaman la atención, ¿verdad? Seguimos en la misma área geográfica, en Asia Menor, lo que se conoce como el día de hoy como Turquía. Aquí pueden ver cómo llevamos estas cartas han sido dirigidas a cada una de estas congregaciones o iglesias. En este caso estamos en Filadelfia y nos toca después de Filadelfia la Odisea, ¿ok? Así es como dice el texto. Los que quieran ahí ustedes mismos, si quieren leer aquí o si quieren abrir sus Biblias, ¿verdad? La que usted prefiera, para que vean, casi la mayoría de las Biblias hablan muy similar, a unas Biblias hebreas, ¿verdad? Hablan muy similar, no hay muchos cambios. Solamente hay ciertas palabras que se usan en hebreo, ¿verdad? Y obviamente pues tienen su significado profundo, pero en sí hablan muy similar. Dice de esta forma, capítulo 3, verso 7 en adelante. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Se presenta como el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie encierra. Y cierra y nadie abre. Eso es un texto directo de Isaías 22:22. Él dice estas cosas, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes
un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo te daré algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A primera instancia miramos una diferencia a las demás congregaciones, a los demás mensajes. Si notamos bien, es que a la iglesia en Filadelfia no se le da ninguna advertencia de algún error que estuvieran ellos practicando, ¿verdad? Obviamente las demás iglesias, si notamos bien lo que estaba pasando en las demás iglesias, la mayoría de ellas es que estaban, aunque servían a Yeshua o servían a Dios, estaban mezclando la adoración de Dios con la adoración a otros, a otras entidades, a otros dioses, a otras deidades, digamos así. Y ese es el peligro, ¿verdad?, que podemos ver general para nosotros también en el día de hoy, que tenemos que tener cuidado con esas cosas. Obviamente Dios nunca cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y Él sigue siendo santo, y Él manda, ¿verdad?, que nosotros seamos santos para Él, que nos apartemos de la idolatría. Eso es un llamado hacia nosotros también, ya sea la idolatría personal, o sea, el yo personal, u otras entidades o deidades, obviamente, que aún existen, como hemos mirado a través de esta serie. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que las doctrinas que adoptamos y aceptamos en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser sabios y filtrar adecuadamente. En el caso de Filadelfia, miramos que esta congregación, esta comunidad en Filadelfia, era una iglesia, una congregación muy sensata, ¿verdad? El grupo en sí, porque, por ejemplo, a Sardis, Yeshua los divide, ¿verdad?, en un grupo que estaban haciendo cosas buenas, pero que habían permitido ciertas doctrinas, ¿verdad?, que no eran permisibles delante de Dios, y los reprende. Aquí en el caso de Filadelfia no vemos nada de eso. Eso significa que esta iglesia, hermanos, estaba en un nivel, en una categoría de espiritualidad y de entrega a Dios muy elevada, ¿verdad? Entonces, eso es admirable y debemos aprender de eso también. Esto nos enseña, hermanos, que no tenemos, sí podemos servir a Dios. Nos enseña que sí nos podemos cuidar de andar fielmente ante el Señor, ¿verdad? Que podemos vivir en santidad, porque así como ellos eran seres humanos, eran hombres y mujeres con las mismas dificultades que nosotros sufrimos, pero ellos pudieron servir al Señor, así también nosotros podemos. Vamos a hablar un poquito sobre sobre la iglesia de Filadelfia para poder desarrollar bien este mensaje, o el mensaje de Yeshua a esta iglesia. Esta iglesia estaba solamente a unos cuantos kilómetros de Sardis, no estaba muy lejos. Es una ciudad que estaba llena de cicatrices por sus tumultos del pasado de terremotos. La gran planicie volcánica que le rodea llevaba el nombre de la Catacaumena, o la tierra quemada. Los colonos de Pérgamo, que querían propagar el idioma y la cultura de los griegos, descubrieron la ciudad durante el reinado de Atalaus II en 159 al 138 a.C. Y la ciudad de Filadelfia se conoce como el amor fraternal, y le debe su nombre al gran amor del rey por su hermano Eumenes el segundo. ¿Okay? Entonces, esto es en la historia, la razón que Filadelfia se llama Filadelfia allá en Asia Menor, es porque así el rey Atalaus
se refirió a su hermano, ¿verdad? Emeneus el segundo. Entonces, como sabemos, la palabra Filadelfia, ahorita vamos a hablar un poquito más, significa eso, ¿verdad? Amor fraternal o amor entre hermanos. Dice el libro de los secretos del Apocalipsis, dice, los escogidos de Filadelfia caminaban en los pasos del remanente de Sardis. ¿Se acuerdan? El remanente de Sardis era aquel grupo de personas que habían permanecido fielmente ante el Señor y no se habían corrompido o no habían tomado ni adoptado otras filosofías u otras doctrinas. Amén. Y como les dije anteriormente, Filadelfia o los hermanos de Filadelfia eran un grupo de personas que estaban totalmente viviendo en fidelidad a Dios. Estaban determinados en servir a Dios absolutamente, ¿verdad? Solamente a Él. Dice, ellos también han guardado la palabra, pero la iglesia de Filadelfia está en mejores condiciones, aunque tiene un remanente justo. La carta a Sardis pide fortalecer lo que queda de la palabra. La perla carta a Filadelfia solo tiene elogios por la entereza de los que han guardado la palabra. ¿Okay? Entonces la situación en Filadelfia era muy positiva, ¿verdad? Y eso es de admirar. Y como les digo anteriormente, pues nosotros también podemos, hermanos. Pensando, ¿verdad? En las debilidades de los hombres o nuestras propias debilidades. Estaba pensando yo durante la semana que la Biblia, a través de la historia de los patriarcas o de los profetas o de los reyes, cosas así, ¿verdad? Los apóstoles, el Señor siempre ha identificado las debilidades de los hombres, ¿verdad? O sea que no pintan a Abraham como un hombre absolutamente perfecto, o a Isaac o a Jacob, que la Biblia no nos describe que eran hombres perfectos, que eran en su pensar, que nunca se equivocaban, que no, ¿verdad? Se debilitaban, obviamente que sí. Y eso es importante saber, ¿verdad? Porque entendemos que estamos en esta condición como seres humanos y que somos débiles, que a veces nos equivocamos, cometemos grandes errores, unos más que otros, ¿verdad? Pero tenemos que entender, hermanos, que también ellos eran de la misma forma, ¿verdad? Ellos también tuvieron que sufrir ya sea persecuciones o tuvieron que ser probados por Dios o tuvieron que sufrir tentaciones, ¿verdad? Ya sea por sí mismos o por el diablo o quien sea. Y eso nos debe de fortalecer a nosotros, ¿verdad? Porque vemos la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y los demás y nos podemos verlos como hombres, como personas que necesitaban de Dios, ¿verdad? Y cuando vemos que lograron servir a Dios a través de la fe y a través de la fidelidad, eso nos debe de fortalecer también a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros también somos seres humanos tal y como ellos y tenemos la posibilidad y la habilidad de parte de Dios de servirle como estas personas, como los de Filadelfia, que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? En el mundo donde ellos vivían, que estaban expuestos, ¿verdad? A las mismas doctrinas que tenía Sardis y todos los demás ahí en esa área de Asia Menor. Ya vimos que muchos de ellos sirvieron anteriormente, ¿verdad? Como gentiles al sistema romano, ¿verdad? De idolatría, del culto imperial que miramos. Pero ellos pudieron, hermanos, a través de su amor para con Yeshua, servirle con fidelidad y también nosotros debemos hacer lo mismo. Yo no sé si ustedes sabían, creo que sí lo saben, pero aquí en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, existe también una ciudad que se llama Filadelfia, ¿verdad? Philly. Y esa ciudad de Filadelfia, aquí en Estados Unidos, en Pensilvania, ¿cómo se dice? El motto, ¿cómo se le llama esto?
el modo que se conoce esta ciudad se conoce como la ciudad del amor fraternal, the city of brotherly love. En sí, yo lo sé porque una vez miré un carro aquí en el área, en las placas decía Filadelfia o Pensilvania, no me acuerdo muy bien, pero decía la ciudad del amor fraternal, the city of brotherly love. Y siempre se me quedó eso en la mente, ¿verdad? Pero yo sabía que esta ciudad en Filadelfia, pues tomó su nombre, ¿verdad? Así la llamó, ¿cómo se llama? El señor, ¿verdad? Los que fundaron Filadelfia, la ciudad de Filadelfia, no me acuerdo el nombre de esta persona, pero le copiaron básicamente a la Filadelfia que está en Grecia, ¿verdad? Que miramos en la Biblia. Entonces, la palabra Filadelfia significa amor fraternal, ¿ok? Amor fraternal. Y en la concordancia Strong's, fíjense cómo dice fila, ¿ok? Fila, la palabra de fila viene de la palabra fileos o filos, que significa amor afectuoso, ¿ok? Y Delfos o Adelfos significa hermano, ¿ok? Entonces, en sí, la palabra Filadelfia significa amor fraternal, amor entre hermanos. Amén. También adicionalmente, los griegos, en el pensamiento griego se dividía el amor en 8 tipos o en 8 categorías del amor. Por ejemplo, el primero de ellos es el ágape, el amor divino, ¿ok? Este es el amor más fuerte, el amor divino es el amor que se menciona en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el griego, como el amor que tenemos para con Dios y el amor que Dios tiene para con nosotros. Es un amor divino o general, ¿verdad? También existe el amor eros, que es el amor romántico, donde proviene la palabra erótico, ¿verdad? Un amor erótico, amor romántico entre un hombre y una mujer, en este caso para nosotros. Filos, como ya lo mencionamos, el amor fraternal, storage, el amor entre familia, mania, el amor obsesivo, ese es un amor, ¿verdad? Negativo, obviamente. Ludus, un amor juguetón, y pragma, un amor duradero. Filautia, un amor propio. ¿Ok? Entonces, así es como ellos miraban, es decir, los griegos miraban el amor y cómo lo dividían. Esto lo digo, hermanos, porque en la Biblia, cuando ustedes lean el Nuevo Testamento, van a ustedes a poder ver esto, ¿verdad? Cuando buscamos las palabras en griego, podemos identificar todas estas cosas. En el caso del apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando después de la resurrección, Yeshua está con los discípulos y le pregunta esas palabras difíciles que le hace a Pedro, ¿verdad? Le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, en español, miramos que Yeshua utiliza la palabra amor y Pedro también dice la palabra amor. Pero cuando la buscan en griego, Yeshua le estaba diciendo, le estaba preguntando a Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo con un amor de filos, como amigo, ¿verdad? Un amor fraternal. Entonces miramos, hermanos, que esta clase de amor, esa clase de amor que es el amor ágape, tiene que ver con el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento que nos dice Yeshua, que es el segundo y similar al primero, es el amor al prójimo, ¿verdad? Entonces, el amor al prójimo, que es el segundo mandamiento, está vinculado al amor fraternal, aunque el amor fraternal es un poquito más preciso en relación a los creyentes, ¿verdad? Porque el amor fraternal tiene que ver con el amor a nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Y esto lo pueden ustedes encontrar en estos versículos, Romanos 12:10, 1 Tesalonicenses 4:9, Hebreos 13:1, 1 de Pedro 1:22 y 2 de Pedro 1:7. El apóstol Pedro dice lo siguiente: habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido, ¿ok?
un amor fraternal. Entonces aquí utiliza la palabra Filadelfia, o fileos, ¿verdad? Un amor fraternal, un amor no fingido. Dice, ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, pudiéramos elaborar y crear un solo mensaje del amor fraternal, ¿verdad? Pudiéramos hablar toda la noche sobre lo que significa el amor fraternal. Como pueden ver, hay muchos textos que hablan sobre estas cosas. Lo que quiero simplemente que nosotros notemos en esta tarde es que la iglesia o la congregación en Filadelfia estaba llevando precisamente esto, el amor fraternal, ¿ok? Entonces estaban viviendo, digamos así, proféticamente el nombre de la ciudad donde ellos vivían, Filadelfia, ¿verdad? Y eso es bien interesante notar, porque a través de la Biblia miramos que hay ciertas personas que tienen ciertos nombres que los llevan a cabo en su vida, ¿verdad? Por ejemplo, Jacob, que significa el que toma del talón, como miramos anteriormente. Abraham, por ejemplo, significa padre de multitudes, porque él es el padre de multitudes, por eso Dios le cambió ese nombre. Entonces, miramos pues en la Biblia o en las escrituras que los nombres tienen mucho significado. En este caso, la iglesia de Filadelfia estaba llevando a cabo, es como si el nombre que se les dio por este rey, ¿verdad? Pudieron ellos llevarlo a cabo, no por sí mismos, obviamente es por lo que el Señor estaba haciendo en medio de esa ciudad, ¿verdad? Entonces había como how do you say revival? There was a revival coming up. Había se me olvida ese nombre. O sea que Dios estaba trabajando en el corazón, había un avivamiento, estaba surgiendo un avivamiento, porque es lo que Dios hace, hermanos, tenemos que reconocerlo, que obviamente nosotros antes de venir al Señor, antes de eso, ¿verdad? Éramos corruptos, éramos personas malas con malos pensamientos, éramos odiosos, nos gustaba el pleito, ¿verdad? Todas estas cosas que no tienen nada que ver con el amor. Y en el caso de lo que Dios hace, ¿verdad? Esto habla del poder de Dios en nosotros, ¿verdad? Cómo Él cambia nuestro corazón, cómo Él empieza a cambiar nuestros pensamientos y amar a nuestro prójimo y tener amor fraternal, no fingido, es es algo, hermanos, que nosotros debemos lograr hacer en nuestra propia vida. A veces batallamos con estas cosas, porque dice aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? Que sea un amor fraternal no fingido. Y en ciertas ocasiones fingimos el amor que tenemos para con nuestros hermanos, ya sea en la congregación o hermanos, ¿verdad? A nuestro alrededor. Pero creo yo que este amor fraternal que tiene que ver con el segundo mandamiento, deberíamos enfocar nuestra atención, nuestra energía, ¿verdad? Para realmente amar a nuestro prójimo y tener amor fraternal para con los hermanos. Esto es muy importante, esto es algo que tenemos que mejorar, es algo que tenemos que perfeccionar y yo lo digo por mí mismo, ¿verdad? Que debemos estar mucho más interesados por los intereses de los demás y no de los propios, de reconocer y ver, ¿verdad? Cómo están nuestros hermanos, porque nos necesitamos, somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Somos su cuerpo y a veces tendemos a desenfocarnos de las cosas celestiales, de las cosas espirituales, de las cosas importantes como lo es el amor fraternal. Creo que es simplemente un punto que tenemos que reconocer, ¿verdad? Y ver nosotros mismos, como lo hemos hecho a través de esta serie, es mirarnos al espejo y analizarnos, ¿verdad? Y ver cómo está nuestra vida, porque la vida del la vida de un hombre, de una persona de fe, hermanos, tiene
ciertas áreas de enfoque, ¿verdad? Por ejemplo, la fe es una cosa, el amor es otra cosa, la santidad, pero están unidas, ¿verdad? Pero a veces tendemos a, como los fariseos, ¿verdad? Que hacen ciertas cosas buenas en un área, pero en otra área dejan de hacer lo bueno, ¿verdad? Como dice Yeshua, que no dejen de hacer las otras cosas sigan haciendo las cosas buenas, pero también tengan fe y el amor y todas estas cosas, ¿verdad? Que el Señor demanda como la justicia y todo lo demás. Entonces creo yo que lo que estoy tratando de decir, hermanos, que tenemos que llegar nosotros a un nivel de comportamiento perfecto en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? De fijarnos bien, de tomar el tiempo en las cosas que decidimos hacer, nuestras decisiones, tomar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Cómo respondemos a los demás, cómo actuamos para con los demás. Creo que debemos tener más sensibilidad a las necesidades de los demás y ver, ¿verdad? Que no seamos nosotros egoístas con lo que nosotros tenemos, con lo que somos, y que tengamos más sensibilidad, ¿verdad? Cómo somos para con los hermanos. Al continuar, miramos que Yeshua, en este caso a Filadelfia, se presenta como el santo y verdadero. Miren, sin leer todo lo demás, es que se me olvidó hacerlo, pero ¿quién es el santo? ¿Ok? ¿Quién es el santo? El santo en sí. ¿Y quién es el verdadero? ¿Verdad? Háganse esa pregunta así nomás en su mente y respóndanse ahí en su mente, ahí donde están. Yo no los escucho, nadie los está escuchando, al menos que estén con alguien más, pero ustedes mismos pregúntense quién es en la Biblia, en las Escrituras, quién es presentado como el santo y verdadero. ¿Ok? Digamos en el Antiguo Testamento, ¿quién es el santo y quién es el verdadero? Vemos que Yeshua, aquí en Apocalipsis 3, verso 7, como se presenta a la iglesia, ¿verdad? En Filadelfia, utiliza dos títulos que son directamente utilizados por Dios a través de la Biblia. Él mismo, el que está hablando, él mismo se presenta como el santo y verdadero, dice estas cosas. Amén, porque es Yeshua hablando. Es interesante, hermanos, notar cómo él mismo, Yeshua, es decir, se apropia de dos títulos que son dirigidos o apropiados solamente al Dios de Israel. Los voy a demostrar. Isaías 40:25 dice, ¿a quién pues me harán semejante? ¿Quién estará hablando aquí? God is asking the question. Dios está haciendo una pregunta. ¿A quién pues me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. ¿Quién es el santo? Dios es el santo. Levanten en alto sus ojos y miren quién ha creado estas cosas. Él saca y cuenta al ejército de ellas, a todas llama por su nombre. Por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza, ninguna faltará. Obviamente, Isaías está hablando del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra y está expresando su grandeza, su poder, cómo Dios es el que forma, el que hizo los cielos y la tierra y todo su contenido. Entonces, en Isaías 40:25, cuando leemos todo el párrafo, amén, desde el 12 al 31, dice, habla sobre la incomparable majestad del Señor Dios Todopoderoso. El verso 25 es presentado como el santo, amén, el santo. Y aunque existen otros seres, hermanos, la razón que menciono esto, obviamente, es porque Yeshua se está apropiando este título que es de Dios, ¿ok? Como hemos estado diciendo a través de la serie del regreso del marrano kosher, ¿cómo podemos separar a Dios de Yeshua, verdad? No podemos, hermano, es imposible. Muchos quieren decir que Yeshua es otro diferente al Señor, que es igual pero diferente, pero aquí el Señor dice, ¿a quién pues me harán semejante para que yo sea su igual? Amén. Ay, ay, ay.
¿Habrá otro igual al Señor? Si Él es único, ¿cómo es que hay dos únicos, verdad? Obviamente podemos entrar en eso, pero miramos pues, hermanos, que Yeshua se apropia de este nombre, el Santo. Entendemos que solamente hay un Dios Santo, como lo explica en Apocalipsis 15, lo presenta como el Rey de los Santos, pero dice que Él solamente es santo. O sea, ¿cómo puede ser que está mencionando en Apocalipsis 15, verso 3 al 4, menciona que el Señor es santo, o sea, Dios es santo y Él es el Rey de los santos, ¿verdad? O sea, ¿cuál es pues? Si solamente Él es santo, ¿cómo puede ser el Rey de los santos? Esto significa, eh, esto está hablando sobre la esencia de Dios en su santidad. Es decir, Dios es santo en sí mismo, hermanos, ¿verdad? A nosotros como seres humanos, somos santificados, o sea que no somos santos por nosotros mismos. Nosotros somos santificados ya sea por la palabra, por el Espíritu, por su presencia, porque Él nos limpia de toda maldad. Entonces nosotros somos santificados, pero no somos santos en esencia, ¿verdad? Tenemos que ser santificados de la misma forma. Existen seres, hermanos, celestiales, como los ángeles, los querubines, que son seres santos, pero no son santos en sí mismos, sino que Dios los santifica, o son santos porque Dios los hizo santos. Amén. Pero en el caso de Dios, cuando la palabra del Señor menciona que Dios es el santo, es decir, de Él proviene, Él es la fuente. He is the source of holiness. Él es la fuente de la santidad. De Él proviene la santidad. Amén. Por eso la palabra explica que solamente Él es santo. Amén. Y hay muchas cosas en relación a la santidad que hemos hablado anteriormente bastante sobre estas cosas, pero simplemente quiero que ustedes se fijen, hermanos, cómo es que Yeshua mismo se apropia de este título. Amén. Y pudiéramos decir, bueno, pues nosotros también somos santos, sí, pero yo no me atrevería a apropiarme de decir que yo soy el santo, como si yo mismo fuera Dios, ¿verdad? No, obviamente yo no soy Dios. Ni me atrevería a decir eso, sino que sabemos que somos santificados igual que todos los hombres a través del Nuevo y del Antiguo y Nuevo Testamento. En el caso de Yeshua, Él es Dios mismo, hermanos. Por eso Él habla de esta forma. Si no, sería una blasfemia, ¿verdad? Si Yeshua es otro diferente a Dios, sería una blasfemia, porque no hay otro igual al Señor, ¿verdad? En relación al título de verdadero, también es un nombre dirigido únicamente al Dios Todopoderoso a través del Tanaj, ¿ok? Dice Jeremías 10:10, mas Yahweh, mas Yahvah es el Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero? Yahvah, Yod, Hei, Vav, Hei. Él es el verdadero Dios. No hay otro Dios como Él. No existe otro. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Eh? Esta palabra verdadero es sumamente importante porque también está hablando de un atributo de Dios. Así como Dios es santo en sí mismo, Dios es verdad en sí mismo, ¿verdad? O sea que de Él proviene todo lo que es verdad, porque Él es verdad. Él establece lo que es verdadero, lo que es verdad. Ah, decir que Dios es la verdad no se limita a que Él sea veraz, sino que afirma que la verdad misma tiene su origen en su naturaleza. Otras cosas pueden ser verdaderas, pero solo Dios mismo es verdad, es decir, es en su esencia. Cuando hablamos de la esencia de Dios, significa que estos atributos son únicos de Dios, ¿verdad? Que Él es el origen de estas cosas. Por eso cuando Yeshua dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, se está adjudicando también títulos
que son solamente de Dios. La verdad proviene de su propia naturaleza. Más adelante en Apocalipsis 3:14, Yeshua se presenta como el Amén, el cual es muy parecido al verdadero. Es decir, la palabra verdadero y la palabra amén en el hebreo significan lo mismo. Entonces lo que miramos, la palabra verdadero de Jeremías 10:10, la palabra que se utiliza es emet, ¿ok? La palabra emet, que significa firmeza, fidelidad y verdad, emet proviene de la palabra amán. ¿Cómo se escucha esa palabra amán cuando gritamos nosotros amén? Obviamente son similares, ¿verdad? Obviamente cuando nosotros decimos amén o cuando en las escrituras miramos que se habla del amén, esta palabra significa que lo que se está diciendo es verdad, que así es, que es firme. Amén. Por eso cuando, por ejemplo, cuando estaba uno enseñando o predicando, ¿verdad? Usualmente, y las personas escuchan una frase que está diciendo ya sea el maestro o el predicador, y las personas confirman con un amén, están confirmando, están diciendo, sí, es lo que estás diciendo, tiene verdad, es verdad, así es, ¿verdad? Es lo que significa amán y es lo que significa también emet, ¿ok? Entonces provienen de la misma raíz, hermanos. Adicionalmente, en Apocalipsis 19:11, esto es magnífico, esto es maravilloso. En Apocalipsis 19:11, véanlo por ustedes mismos, dice, Yeshua lleva un nombre en particular que es fiel y verdadero y también es llamado el Verbo de Dios en el verso 13, ¿ok? Entonces, mírenlo ustedes, hermanos, para que vean que si Dios es conocido, o sea, Yod-Heh-Vav-Heh, como miramos aquí en Jeremías 10:10, Él es conocido como el verdadero. ¿Cómo puede ser que Yeshua, si Yeshua es otro, diferente a Dios, ¿cuál sería el verdadero, verdad? Por eso cuando Yeshua expresa, yo y el Padre uno somos, está hablando de su naturaleza, está hablando de todas sus atributos, ¿verdad? Son muy similares. Y en este caso, pues como se presenta mismo el santo y el verdadero, no hay una diferencia. Simplemente son las manifestaciones que ya hemos hablado anteriormente. Vamos a hablar sobre algo diferente, un poco muy diferente, porque unas de las cosas que miramos en el mensaje a Filadelfia es que el Señor les dice a ellos que ellos han guardado la palabra. Dos veces lo menciona. En el verso 8 y en el verso 10, Yeshua menciona que ellos, o sea, en Filadelfia, los hermanos de Filadelfia, han guardado mi palabra. Fíjense bien cómo dice, miren ustedes mismos. Dice, han guardado mi palabra, no dice mis palabras, sino mi palabra en el verso 8. Y dice que han guardado la palabra en el verso 10. Entonces, hemos estado mirando que Filadelfia está en un nivel de espiritualidad, de fidelidad al Señor, sumamente alto en comparación a las demás congregaciones. Es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que tomar pauta, tenemos que escudriñar con atención y ver cómo es que ellos pudieron lograr este nivel de espiritualidad, este nivel de entrega y de enfoque al Señor, guardando la palabra, ¿ok? La razón que ellos pudieron lograr a mantener el amor fraternal no fingido ardientemente y enfocarse en estas cosas es porque ellos guardaron la palabra. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué significa guardar la palabra de Dios? ¿Verdad? Eso es natural preguntar. ¿Qué significa guardar la palabra? ¿Ok? Miren, esta frase nos debe de recordar la multitud de veces que Dios mandó al pueblo de Israel que guardaran sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos a través de la Torá y a través del Tanaj. Dice Deuteronomio 29:9, guarden pues las palabras de este pacto
y pónganlas por obra para que prosperen en todo lo que ustedes hagan. ¿Ok? Especialmente en Levítico, ustedes busquen esta palabra guardar, ¿ok? En sus casas, vayan ahí a BibleGateway.com y escriban la palabra guardar o guarden y vean cuántas veces aparece a través del Tanaj, ¿ok? Se los voy a dejar de tarea. Pero quiero que noten que la palabra guardar en hebreo es la palabra shemar, ¿ok? La palabra shemar. Esa palabra shemar en hebreo significa guardia. Pueden ustedes imaginar lo que es una guardia, ¿verdad? Somos una guardia, es decir, para poder guardar la palabra de Dios, debemos ser una guardia, un guardián. Dice ¿cómo se llama esta? La concordancia Strong's. En general, significa proteger, atender, observar, ser circunspecto, prestar atención a uno mismo. Guardar significa marcar, mirar de cerca, observar, preservar, considerar, reservar, salvar, asegurar, esperar, mirar. Ok, eso es lo que significa shemar. Es como el Shema, ¿se acuerdan del Shema? Que decimos todos los días. Es muy similar, pero va más allá todavía. El Shema significa escucha y obedece, ¿verdad? Shemar significa proteger y guardar a toda costa. No importa lo que venga, lo que vaya a pasar, tú debes estar dispuesto a guardar, atender, ¿ok? A atender, observar y poner por obra su palabra. ¿Verdad? Eso es lo que es lo que el Señor les dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros una y otra vez. El mismo mensaje, guardar. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevo Malchuto Leolam Vaed. Interesantemente, la palabra en Apocalipsis 3:8, la palabra guardar que utiliza en Apocalipsis 3:8 es la palabra tereo en griego, fíjense. Ok, entonces hablamos lo que es Shemar en hebreo, en el Antiguo Testamento, y vamos a ver lo que significa en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 3:8. En griego significa notar, en sentido figurado, cumplir una orden. Fíjense, escuchen bien. Tereo significa cumplir una orden. Por implicación, es detenerse, bajo custodia, en sentido figurado, mantener. Por extensión, retener. Para fines personales, en sentido figurado, mantenerse soltero. Por extensión, retener. Para fines personales, en sentido figurado, mantenerse soltero. No sé por qué dice eso. Retener, conservar, servir, vigilar. ¿Se fijan? Significa lo mismo. La palabra tereo y la palabra shemar casi son idénticas. Estar bajo custodia es lo que significa la guardia. Amén. Entonces, se fijan cómo Dios una y otra vez nos está explicando, hermanos, qué debemos hacer. Es bien sencillo realmente servir a Dios. Es sencillo, pero no es fácil, diríamos así. Shemar es tereo. Y lo que estaban haciendo los hermanos en Filadelfia es que ellos estaban shemando la palabra de Dios, guardando, estaban protegiendo la palabra de Dios, estaban interesados, tenían su atención totalmente en la palabra de Dios y no en otras cosas. Amén. ¿Se fijan pues cómo debemos de ser nosotros? Debemos de atender, de guardar la palabra de Dios, de conservarla, de atenderla, de amarla, de obrar. Vamos a ver. En conclusión del mensaje a Filadelfia, dice, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Pero me pasé algo. I think I went too far. 1 second. Ok. Yeah. Ok. Guardar la palabra de Dios, ¿qué significa?
Es interesante notar de que Yeshua les dice que ellos han guardado mi palabra, ¿se fijan? Lean ustedes mismos. Dice, ustedes han guardado mi palabra. ¿A qué les recuerda cuando hablamos de la palabra? ¿Amén? Como por ejemplo cuando estamos reunidos, ¿verdad? Y estamos a punto de escuchar la porción de esta semana. Muchos a veces dice el hermano Charlie, vamos a escuchar palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Acaso yo soy Dios? Por supuestamente no soy Dios en ninguna forma. Pero cuando utilizamos la palabra, es decir, cuando leemos de las escrituras de la Biblia, entendemos, hermanos, que cuando hablamos de vamos a escuchar la palabra, estamos sinónimamente hablando de la Biblia, de las escrituras, lo que está escrito, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra. En este caso, ¿por qué será que Yeshua utiliza mi palabra? Es interesante, ¿verdad? Que él mismo se apropia de la palabra de Dios. Una vez más lo vemos, hermanos. ¿Qué clase de hombre, si no es divino, tiene la habilidad de apoderarse de la palabra de Dios o de llamarse el santo y verdadero? ¿Qué hombre? No hay ningún hombre, hermanos. Amén. Porque Yeshua es distinto, es diferente, es único. Dice Yeshua, han guardado mi palabra. Esta frase implica e incluye las escrituras que conocemos. Dice el Salmo 119, 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Ok? O sea, todo lo de tu palabra. Cuando habla ahí de la palabra, está hablando de las escrituras, de la Torá, está hablando del Tanaj. La palabra que se utiliza ahí en el Salmo 119, verso 160, es la palabra davar, ¿okay? En hebreo, que es la misma palabra en arameo de memra, y en griego es logos. Entonces, davar, la memra, logos, palabra, word, es lo mismo, ¿ok? Y notamos que la davar, la memra, el logos, es el término memra, es en los targumins, o en los targums, ya les había dicho esto antes, la palabra memra, ¿ok? Que se utiliza en los targums que fueron escritos en arameo, no se hace una distinción entre la memra y Yahweh mismo, Yahweh, ¿ok? No hay distinción, es igual. Entonces, cuando ellos hablan de la memra, saben que están hablando de Dios mismo, ¿ok? Esto lo pueden encontrar en el libro El regreso del marrano kosher, en la página 58. Entonces, qué interesante que Yeshua se apropia de la palabra, porque él mismo es la palabra, ¿sí o no? Muchas veces lo hemos dicho, lo sabemos, como dice en Mateo 1:1, perdón, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Ahí está hablando de logos. Si fuera en hebreo, utilizaré la palabra davar. Si fuera en arameo, sería la palabra memra. En español podemos utilizar la palabra o la palabra verbo. Amén. La palabra era Dios, la davar era Dios, la memra era Dios. ¿Ok? Hablamos de Yod-Heh-Vav-Heh, el Dios eterno, cuyos juicios son justos, todos ellos. Amén. Y la suma de su palabra es verdad, es decir, la suma de las escrituras son verdad. Ahora, otra pregunta. Si Yeshua es la palabra, ¿ok? Si Yeshua es la palabra y él está diciendo que los de Filadelfia han guardado su palabra, si nos estamos diciendo que la palabra se refiere a las escrituras, ¿cuáles son las escrituras que los hermanos de Filadelfia estaban leyendo durante esa época? ¿Cuál es la Biblia, digamos? ¿Cuál es la Biblia que ellos tenían durante esa época?
¿Mm? Porque si ellos estaban guardando su palabra, la palabra del Señor, la palabra de Yeshua, ¿cuál es esa palabra que ellos tenían? Obviamente el Nuevo Testamento aún estaba siendo escrito, ¿verdad? Muchos de ellos no habían ni leído las cartas de Pablo, ni las cartas de Juan, nada del Nuevo Testamento, ¿verdad? Apenas estaban escribiendo. Lo que ellos tenían, los hermanos en Filadelfia, los que estaban guardando la palabra, ellos tenían las únicas escrituras en circulación, eran el Tanaj, ¿ok? La palabra Tanaj es un acrónimo. La Ta se refiere a la Torá. La Na significa, se refiere a los Nevim. Los Nevim son los profetas. Y la palabra K o KH es los Ketuvim. Okay, los Ketuvim se refiere a los escritos que incluyen los salmos, proverbios y todos los demás escritos poéticos y de sabiduría. En sí, el Tanaj incluye los 24 libros que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Son 24 libros, a diferencia en las Biblias hispanas, que son 39 libros, porque los libros de la Biblia hebrea no dividen, por ejemplo, nosotros en las Biblias, la Reina Valera, por ejemplo, divide el libro primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas. Ellos en las Biblias hebreas son un solo libro, ¿verdad? Por eso son menos libros, pero tienen la misma cantidad de palabras, digamos así. Entonces, lo que ellos tenían en aquel entonces era el Tanaj. El Tanaj, el Pentateuco, a los profetas, todos los profetas que tenemos nosotros, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Sofonías, todos estos profetas y los Ketuvim, que son los escritos, ¿ok? Es lo que ellos tenían. Y Yeshua está diciendo que esa es la palabra de él, su palabra. ¿Por qué es que Yeshua, fíjense bien, por qué Yeshua dice que es su palabra? ¿Ok? ¿Qué si les pregunto? ¿Qué si les pregunto? ¿Quién le dio la Torá a Moshe? ¿Quién le dio la Torá o el Pentateuco o la ley a Moisés? ¿Quién se la dio? Creo que todos diríamos que Dios, ¿verdad? Según lo que hemos leído y aprendido en los últimos 4 o 5 años que hemos estudiado la Torá. Pero fíjense, algo bien interesante, hermanos, que en el pensamiento judío del primer siglo y antes y después, los judíos le dan un nombre al Mesías, ¿ok? Es Yeshua, porque obviamente pues muchos de ellos no consideran que Yeshua es el Mesías, aunque muchos de ellos sí. Los judíos, a través de la historia, le han dado un nombre al Mesías, a Yeshua HaMashiach. Se le da el nombre de Baal Torah. ¿Saben qué significa Baal Torah? La palabra Baal, aunque ¿verdad? Entendemos que es un nombre de uno de los ídolos más odiados de la historia, de los más terribles, ¿verdad? Aquí no, Baal peor, sí, ese es un dios, ¿verdad? Que pues obviamente no tenemos ni queremos nada que ver con él, pero la palabra Baal en hebreo significa dueño, o señor, o amo, ¿ok? Entonces los judíos le dan al Mesías el nombre de Baal Torah, ¿ok? Entonces ese nombre del Mesías, Baal Torah, significa el señor de la Torah, o el dueño de la Torá, o el amo de la Torá. Entonces, por eso les digo, si hiciéramos una pregunta, ¿quién es el dueño de la Torá? Creo que todos dijéramos, no, Dios de Israel es el dueño de la Torá porque él se la dio a Moshe. Bueno, porque pues en el judaísmo es conocido el Mesías como el dueño de la Torá. Entonces, ¿quién le dio la Torá a Moisés? ¿El Mesías
Si dice el apóstol Pablo que el espíritu del Mesías tenían aquellos profetas, santos profetas de la antigüedad, que escribieron siendo inspirados por el espíritu del Mesías. Amén. Entonces, miramos pues, hermanos, una vez más, a través de toda esta enseñanza, que Yeshua no podemos separar a Yeshua de Dios, no podemos. Si Yeshua es divino, Él es divino, ¿verdad? Él es Dios mismo, eso lo creo. Y yo sé que cada uno puede pensar como quiera, pero esto es inseparable. Él es el Baal Torah. El Mesías es el verdadero Señor o dueño de la Torah. Qué interesante, ¿verdad? Esto lo pueden leer también en El regreso del marrano kosher, página 132. Y para concluir, ¿cuánto tiempo tengo? Denme 5 minutos. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca jamás saldrá de fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es la hora de la prueba? La hora de la prueba probablemente es una alusión a la ira de Dios al final del siglo, o tal vez a la gran tribulación, pero a los que permanecemos guardando su palabra, como ya explicamos, vamos a ser librados de todas esas cosas. Aunque tengamos que padecer, eso no significa que no vamos a padecer estas cosas, simplemente que para nosotros el Señor va a tener una atención específica para nosotros. Él nos va a cuidar de todas estas cosas, aunque tengamos que sufrir la muerte, hermanos. Muchas veces le tenemos tanto pavor a la muerte, ¿verdad? Y miedo, y pues sí, somos seres humanos y sabemos que va a doler. No sé si vayamos a ser decapitados o lo que sea, sufrir, ¿verdad? Algo tan terrible como esas cosas. Tal vez es muy difícil para nosotros imaginarnos tales cosas, aunque en el mundo a través de la historia muchos de nuestros hermanos han muerto de esta forma, ¿verdad? Pero el Señor nos va a cuidar, ya sea que tengamos que morir, Él nos va a cuidar de la segunda muerte, que es lo más importante, ¿verdad? Porque Yeshua mismo nos dice que no le tengamos miedo a los que lastiman el cuerpo, ¿verdad? Sino que tenemos que tenerle respeto y temor a Dios, quien puede destruir nuestra alma. Entonces, al finalizar, nos recuerda Yeshua que Él viene pronto. Él viene pronto, y esto lo dijo hace 2000 años. Hace 2000 años y dice que Él viene pronto. ¿Acaso eso será pronto? Tenemos que recordar lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 3, 8 al 13. Pero amados, una cosa que no pasen por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, más bien es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Un día, llevamos apenas 2 días, amén, que Yeshua se fue. Así que Él viene pronto, ¿verdad? Seamos prudentes, seamos sabios y vivamos de una manera, hermanos, que podamos guardar la palabra del Señor con intensidad, con amor, con diligencia. Así que espero que esta enseñanza sea de bendición para los que nos están escuchando. Dios los bendiga. Shalom.